una información actualizada de lo terrible que ha ocurrido en las cárceles, que es importante decirlo para que esto no quede así por así. Solamente para los datos, aunque no deberían ser solamente para los datos, sería ser para que el gobierno reaccione. 9 masacres, casi 400 asesinados en apenas 19 meses. Dígame si eso no es grave. Casi 400 asesinados, descuartizados en 19 meses, presidente. La penitenciaría del Litoral, ubicada en el complejo de cárceles de Guayaquil, es la prisión más peligrosa del Ecuador. Desde febrero de este año, cuando se produjeron y se profundizaron las crisis carcelarias, 214 internos han sido asesinados. Solamente acá. Desde el 23 de febrero, en Ecuador ha habido 9 masacres carcelarias. Estas suman 398 y se han cometido en 5 prisiones de 4 ciudades. Solamente como para que ustedes tomen en cuenta, señores del gobierno. 5 prisiones. Y los últimos asesinatos fueron en 2. ¿Qué me dice la lógica? Que hay 3 prisiones que están a punto de explotar. No soy experto, no estoy dentro del gobierno, pero tengo al menos sentido común. Si ya explotaron 2 y antes o durante todo el proceso de recopilación de datos encuentro que son 5 las cárceles en donde se han registrado muertes y masacres, ¿qué me dice la lógica, señor presidente? ¿Qué me dice la lógica? Si son 5 y se han explotado ahora 2, ¿cuántas cárceles más quedarían por estallar? ¿Será posible? Si son 5. Y luego usted dice que hacemos 2, ¿verdad? Pero, ¿y si esas 2 realmente, cuánto del total explotaron? Porque, perdóneme, hay que ser sesudo acá. Si son 5 y luego hago 2 así, me quedaría que Lucio, el signo del el 3 del, no sé. Y si hago así, hago la más. 3 cárceles. Exacto, presidente. Creería yo que sería bueno que vayan y resguarden esas cárceles, digo yo. El último incidente ocurrió el 5 de octubre en la penitenciaría del Litoral, hasta el momento 13 asesinatos. En la víspera, en el centro de privación de Cotopaxi, hubo 16 víctimas. Que a propósito, antes que se den estas masacres, ya se había anunciado que algo iba a pasar. Estas muertes ocurrieron únicamente en el contexto de masacres, pero además entre el 2021 y 2022 han habido otras 34 muertes violentas en las prisiones ecuatorianas. ¿Por qué? Porque hemos perdido tanto la capacidad de asombro que hoy, si se muere uno, es como si se muriera ninguno. Y eso es importante rescatar en el dato, porque nos escandalizamos por la masacre, pero, oiga, aparecen suicidados. Los suicidan, los acuchillan, los matan. ¿Se acuerdan el israelita de ese caso que nunca tuvo fin, que le reventaron la cabeza con un combo? Y no ha pasado nada. Las 9 matanzas han estado ligadas siempre a las guerras de las bandas. Todo empezó a raíz de la muerte de Jorge Luis alias Rasquiña, quien lideraba a los choneros. Eso ocurrió en Manta, si ustedes no se acuerdan, en un centro comercial. A partir de ahí todo se descontroló. Bandas que en su momento fueron aliadas de los choneros, como los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers, intentan arrebatar el control de las cárceles y del narcotráfico a sus socios a punta de muerte. Ese día cambió el panorama delictivo en Ecuador. Previamente, los choneros y sus bandas aliadas se habían disputado las cárceles con grupos como los Lagartos y los Cubanos. Pero ese 23 de febrero, por primera vez, los Lobos y los Tiguerones, comandados por Pipo y Negro Willy, ordenaron ataques
a las estructuras de los choneros en 4 cárceles: Turi, Azuay, CPL, Cotopaxi, La Tacunga y la regional, la Peni. De ese motín, 79 presos resultaron asesinados. Por el 21 de julio, los grupos involucrados fueron, en cambio, de la masacre del 23. Esta vez existieron 27 muertos. El 21 de julio hubo un nuevo actor. Se trataba de las Águilas, otra célula desprendida de los choneros, pero que sigue siendo una de los aliados en esta batalla en contra de los lobos y de los tiguerones. En la penitenciaría del Litoral, las Águilas intentaron tomar venganza contra los grupos que atacaron en febrero. El 29 de septiembre, esta fue la peor masacre en la historia y la quinta más sangrienta en América Latina. 119 muertos. Eso fue... La mayoría de las víctimas pertenecían a otra banda conocida como Los Fatales, también nacida de los choneros. Hay 2 hipótesis en este hecho que ocurrió hace tiempo. La primera es que los lobos y los tiguerones los atacaron, y la segunda es que los Fatales, en cambio, se habían acercado a esos grupos y por esta traición las Águilas los liquidaron. Algo parecido a lo que ocurrió últimamente con Norero, que habría querido tener un tipo de acercamiento contra la banda rival y eso no fue aceptado ni perdonado, aparentemente. El 12 y 13 de noviembre del año pasado, la penitenciaría nuevamente hubo un foco de violencia. Los choneros volvieron a atacar, esta vez su objetivo el pabellón 2, que lo dominan los Choné Killers, también aliados y liderados por Ben 10. Los choneros, que habían perdido la hegemonía del control de las cárceles a raíz de la muerte de Rasquiña, vieron la oportunidad para recuperar ese espacio de quienes dejaron de ser sus aliados. En aquel momento, los muertos fueron 68. En abril de este año, el escenario de la matanza fue Turi, en Cuenca. Lo denotó la masacre fue el hastío de la banda R7 contra los lobos. Los R7, una microbanda que apareció en el escenario delictivo en el 2020, este grupo operaba en Santo Domingo y lo lideraba Negro Aguelo y Anchundia, dedicados al microtráfico, robo de carros, sicariato, entre otros delitos. Este grupo trabajaba como aliado de los lobos en Turi. Sin embargo, el líder de los lobos en esa cárcel comenzó a humillarlos, a confrontarlos y provocó esta muerte. En mayo del 2022, la masacre tuvo como objetivo Marcelo Anchundia, cabecilla de R7. La orden de asesinar a Anchundia vino de Alexander Quesada, alias Ariel, uno de los líderes de los lobos, recluido en Cotopaxi. Y luego otra en julio de este año. ¿Saben qué pasa? Que nos olvidamos, ¿no? Pero es interesante recordar todo esto que ha ocurrido. Julio del 2022 y ahora octubre del 2022. Esas fueron las 2 últimas. Miren cómo se han dado las cosas, mis queridos amigos. En tan poco tiempo, tantas muertes. Como para que el gobierno se refresque, entienda que las cosas no son puntuales. Porque a veces, y parecería ser que nos están diciendo, es que no importa porque fueron pocos. Súmenlos, señores, súmenlos. Se acabó. Free drinks in the house.